Me imagino que por hoy en día todos los candidatos políticos hacen sus promesas para ser elegidos, pero vamos a revisar todas las promesas no cumplidas por la Concertación desde el plebiscito del año 1998. Así es, Juan José, tal como me lo dice usted, 1988. Hace 24 años. ¡Al debe! ¿Quién iba a pensarlo tan rápido? 24 años. Bueno, 1988 ya empezaron a hacerse importantes promesas en distintas materias. Y hoy, en un afán de recordarle y refrescarle la memoria a la gente, a la gente, a usted, señor, señora que está en la casa, está empezando a ir a las primarias, está buscando su persona, a quién votar, a quién darle su voto. Bueno, le vamos a refrescar la memoria con la siguiente frase sobre crecimiento con equidad. ¿Y quién lo dice, señoras y señores? Ricardo Lagos, el año 1988. Hoy el futuro es nuestro y del futuro hablaremos. Un futuro donde tenemos que tener crecimiento con equidad, donde no está en cuestión el sistema económico, lo que está en cuestión es Pinochet, sí o no, pero donde los trabajadores tienen que participar de los frutos de ese crecimiento, pero donde todos tienen derecho en un sistema democrático a participar, a tener igualdad de oportunidades. De eso en último término se trata. Los convoco a todos. Caminemos con seguridad. El siglo XXI es nuestro. Ahí tendremos un Chile con esperanza para todos. Y nunca fue. Voto por Ricardo Lagos. Mi voto para él ahora. Bueno, lo que menos hay es sindicato. No se pudieron llevar las cosas así, pero en fin. No pasó. No se concretaron. No se pudieron concretar, por ese motivo. Lamentablemente, pero la intención estaba. En 1988, la fecha, Chile es uno de los países con mayor desigualdad económica del mundo. No se pudo lograr, lamentablemente. Y está tan mal distribuido que eso es lo peor de todo. ¿Pero será por el sistema neoliberal que había en esa época y que sigue hasta hoy? Sí, claro, obvio. Es un sistema que a todo el mundo le acomoda, por lo menos a la clase política. Sí. A la clase política el sistema actual económico que tenemos le acomoda mucho. Entonces por eso no lo tocan. No, sí, claro, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Y los niveles de desigualdad siguen siendo abismantes. Creo que Chile, si no me equivoco, es uno de los 5 países más desiguales en el mundo. Yo creo que estamos a nivel de Sudáfrica, Ruanda, no sé, me imagino dónde países donde está muy descarado, Yo creo que en desigualdad. En desigualdad. Sí, claro. Yo creo que está muy concentrado un cierto grupo y el resto no tiene nada. Es que hay países que tienen igualdad, pero es que porque son todos pobres. Sí, claro. En este caso, aquí hay gente rica, pero poquita. Bueno, y el resto. Esa fue la frase de 1988, crecimiento con equidad. Hoy el futuro es nuestro. Ahí está, crecimiento con equidad. En algún momento él dijo también que iba a empoderar mucho a la Central Unitaria de Trabajadores, o sea que se iba a conversar directamente con ellos, que ellos han hecho una gran pelea durante todo este tiempo. Al parecer no han conseguido absolutamente nada, porque efectivamente el gobierno está a favor de los empresarios y no de los trabajadores. Fíjate que el año 1999 el eslogan de la época era crecer con igualdad. El eslogan. Hoy en día hay un eslogan que dice... Crezcamos nomás. Es que todos los eslogans dicen como menos lo mismo. Como que en realidad te dicen no más abusos. Otros te dicen por un Chile mejor. Ahora quizás en su país en términos de dinero no pueden conseguir. Ahí está, pues chorrea para nadie. Pues, chorrea para nadie, claro. Para nadie. Bueno, 1988, Felipe. ¿Cuántos años? 24 años. Yo tenía 14. Sueldos justos, señoras y señores. Sueldo justo era el llamado que hacía en esa época Andrés Saldívar, senador de la Democracia Cristiana. A ver. Yo voy a votar que no, porque en mi cerro la gente está muy mal, y no solamente en mi cerro, sino que en todo el país. La gente, digamos, está viviendo en una forma casi inhumana. Ya no se puede decir que es pobreza, sino que es una forma inhumana en la que viven, porque pucha, con 5.000 pesos tienen que sobrevivir 8 o 10 personas de una familia. Creemos también en la necesidad de una concertación de todos los actores de la economía, de los empresarios y de los trabajadores, del Estado, todo para obtener un mayor crecimiento y para que haya justicia, para que haya remuneraciones justas, que todos gocen de ese país ganador. Creemos que es posible hacerlo después de la experiencia de estos 15 años.
Estaba leyendo el papelógrafo. Ahí está. Como lo dice, como que nadie le cree mucho. Y el único enriquecido es él, en la pesquera. Muy robotizado el discurso, porque tenemos que ir a un país bajo. Pero anda a preguntarle al señor Saldívar hoy día en el Senado cómo son sus discursos. Son iguales. La cagó. No pasa, iguales, señor Saldívar, perdona que se lo diga. ¿A dónde? No sé qué opinan ustedes. Va de la mano con lo otro. Como que no se la cree ni el mismo. Pero como que yo siento que del año 1988 se le viene diciendo las mismas cosas a la gente y se le viene dorando la píldora todo el tiempo con lo mismo y al final del día no pasa nada. Pero fíjate que cuando hablan de sueldos justos es cosa de que tú veas que dicen vamos a subir el sueldo mínimo y suben el sueldo mínimo y sigue siendo tan ínfimo y sigue siendo... Claro. No, y hacen una polémica tremenda y dicen ya, 11.000 pesos subimos el sueldo mínimo. Sube todo. No, y espérate, claro, y pasan 3 meses y entre lo que sube la benzina, el pan, la fruta, la no sé qué, al final te empatáis con suerte, o sea, lográis tener lo mismo que teníais antes porque está todo lo más caro, entonces la verdad que no. Pero ¿sabéis qué? Por otro lado, yo encuentro que es súper difícil que un gobierno logre cambiar esto, que qué pasa cuando la gente de clase media sigue siendo de clase media, la gente pobre sigue siendo pobre y los únicos que se benefician con los cambios de gobierno son la gente que son los empresarios, más aliados obviamente al gobierno de turno. Y que están en todos los gobiernos ellos, y que al final se van lógico. Entonces, en realidad uno como que no le llega nada, ni de rebote te llega algo bueno. Los se hacen más ricos y los pobres más pobres. O se mantienen en la pobreza misma. Que en realidad esa promesa... ¿Cómo la voy a llevar a cabo? ¿Qué? ¿Le voy a poner una pistola en el pecho? Le dice, bueno, usted suba los sueldos. ¿Qué es eso? Los pobres pagan lo que quieren. Pero igual pareciera que hay menos pobres, sí, que el año 88. O sea, esa señora que dice, en mi cerro, ahora la gente diría, en mi condominio. O sea, yo creo que ahora hay... yo creo que los pobres son menos pobres. Mira lo que pasó hace un par de días con la lluvia y todo. O sea, que hay pobreza, que hay gente que humanamente se sigue pasando todo el tiempo. Yo creo que hay menos pobreza que el año 88. Siempre el tema de la salud sale en cualquier momento, para un lado o para otro. 1988, ¿cuántos años? 24. No, ministro de Salud, 24, ministro de Salud de la época, Jorge Jiménez de la Jara, en la campaña electoral del sí y el no. ¿Qué dijo? Mira la promesa. ¿Usted qué problema encuentra con la atención en los hospitales? Bastante mala porque uno va a pedir hora y le dan para 3 meses después y ya cuando la persona ya está más grave y no es atendida, tiene que ir muriéndose para ser atendida. Hoy existen 2 tipos de medicina. Una moderna, eficiente, de alta tecnología para la gente que tiene recursos o una previsión adecuada. Otra anticuada, pobre y lenta para aquellos que no tienen recursos. ¿Es acaso la vida y la enfermedad de un poblador de La Pintana distinta a la de una persona acomodada? Ciertamente que no. Queremos mejores hospitales, mejor dotados, para poder entregar lo mejor de nuestras capacidades a todos nuestros pacientes. No. Ahí está. Existen 2 tipos de medicina, una moderna, eficiente, de alta tecnología para la gente que tiene recursos. Tal cual. Una previsión los mismos 3 meses. Anticuada, pobre y lenta. La gran diferencia es que con esos mismos 3 meses hoy día en la actualidad la gente, después como la señora decía, la gente empeora en esos 3 meses, hoy día la gente se muere. Por ejemplo. ¿Siento que hay algún cambio, por ejemplo, para gente, digamos, de escasos recursos? La promesa, ¿a quién se la está haciendo? A gente que efectivamente necesita un sistema de salud que lo proteja, que le dé un sustento, que tenga un colchón, que digamos. Es la gran mayoría. Que es la gran mayoría. Y con el estrés que hay ahora de que están todos endeudados, más todavía. Finalmente el estrés se deriva en diversas enfermedades de todo el cuerpo. ¿Cuántas veces hemos hablado? El precio de la salud en Chile. ¿Cuánto sale un día de pabellón? ¿1 millón de pesos? Sí, claro. Si no tienes ISAPRE, te moriste. No, y la hotelería en las clínicas es más cara que irse a un hotel 5 estrellas, aunque suene ridículo. Sí, o sea, es mucho más caro y te dicen, no, pero usted puede dormir con un familiar, si quiere la acompaña. Pero si te pasan la carta, espérate que te pasan una carta para que tú pidáis lo que querés comer y todo. Claro. Para ti y para el acompañante. Y tú decías, sí, claro. Y después la cuenta es una un restaurante de mantel largo, güey. Claro. Y la huevo es una jalea. No, y plástica, te la dan una plástica. Y este doctor podría hacer esta misma promesa, apareciera en una franja ahora y pasaría súper piola. No, si toda esta la van a volver a escuchar ahora. Ponemos ahora, casa perfecto, es lo mismo. Eso quiere decir que no había nada de evolución, que es la parte más terrible. Nada, porque son las mismas demandas. Lógico, y vamos a escuchar lo mismo y han pasado 25 años, Felipe. 25 años. Y la verdad que te das cuenta que en realidad es lo mismo. Porque ¿qué van a prometer? Lo que la gente necesita hoy día. ¿Y qué es eso? Que paguen mejores sueldos, que haya mejor salud, que el gobierno te apoye. Es que finalmente nos dicen lo que queremos escuchar, pero después hace vista gorda ante eso. Bueno, es que para eso tiene que existir una sociedad que exija más
y que midamos efectivamente quién miente, quién no miente, cuándo se cumple, cuándo no se cumple y castigarlos con el voto. Castigando con el voto. No llegó la alegría, Gonzalo, ¿eh? No llegó. Pero si el bino nominal todavía existe, pues ¿cómo hay que castigar con el voto? No llegó la alegría. Ahora no cumple nadie, ni de este lado ni del otro. Esto lo dice el ex vicerrector de la Universidad de Chile también en la franja del no de la época. 1988. Y habla del tema la educación universitaria en nuestro país. Hace 25 años. No, en este momento la universidad y el plan de este gobierno lamentablemente es sencillamente universidad para los ricos. En el sistema educacional impuesto por este gobierno, quienes pueden pagar tienen la educación asegurada. Hoy la educación no se logra con talento, sino con dinero. ¿Y qué ha pasado con las matrículas? De ser gratuitas como lo eran antes, hoy día han pasado a ser de las más caras del mundo. Es evidente que cualquier padre que quiera enviar un hijo a la universidad debe disponer de muchos recursos. Esto debe terminar. Se quedó dormido al final. Tiene que terminar esta universidad para ricos y para pobres. Se tiene que terminar eso. Es medio negociado. Bueno, eran tiempos de dolor, también no era fácil, digamos. Y otros tiempos televisivos. Otros tiempos televisivos también, digamos. Yo creo que claramente con la cantidad de universidades que hay hoy día, que son muchas más que hace 25 años atrás, algunas medias chantas, otros sinvergüenza, otros más ladrones que otros, todo lo que queráis. Pero hoy día sí hay más posibilidad de estudio para gente que antes no tenía ningún acceso a la educación superior. O sea, hoy día tú veis que hay un montón de familias que en la generación de la edad nuestra es la primera generación profesional, por ejemplo, y eso ha pasado debido a que existe a lo mejor un endeudamiento por 40 años por el resto de tus días, pero sí hoy día se puede estudiar carreras de distintos tipos, desde técnicas a profesionales. Sí, pero es verdad que salían toda la vida. Y no todas las universidades son prestigiosas. No, y por eso te digo, existen muchas más que antes, claramente. Pero las carreras carísimas. O sea, yo estuve averiguando para entrar a estudiar y me costaba la carrera 500 lucas. Claro, había muchas, porque había también un negocio importante, lucro de la educación, que digan que no se lucran, es mentira. Pero ahora hay más se lucra con la educación. Pero ahora hay conciencia de eso, de que se lucra en el claro. No, o sea, lo que pasa es que todavía decimos no se lucra, no, que aquí, que antes se les creía las promesas. Uno pensaba que sabéis que yo voy a seguir por este camino porque sabéis que me gusta lo que están diciendo y para allá voy. Es que en ese tiempo prioridad uno era sacar a Pinocho. El resto era jamás dieron prometido nada. Mira, nos hemos demorado 25 años, pero esperemos que de aquí a 25 años más, o sea, en medio siglo, podamos solucionar algo. Una promesa. Si cumplimos una, yo quedo listo. Quedo pagado. Tiene que haber un CERNAC de la política. Bueno, eso eran promesas de políticos para reflejar la